Buen día, ¿cómo están? Estoy viendo que se van sumando, así que voy a ir dejando un poquitito de tiempo, así todos se van acomodando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, mientras se van conectando, les voy contando que para mí lo más interesante de todo es que haya unida de vuelta. O sea, siempre para mí las capacitaciones son importantes en cuanto a ustedes les sumen. Con lo cual, no sean tímidos. O sea, si hay algo en lo que no soy clara, a veces se corta la señal y uno no se da cuenta, así que vayan avisándome. Para esto, tratemos de usar casi siempre la parte donde dice Q&A, ¿no? Que siempre es más fácil. Pero si no, si quieren hacerlo en el chat, voy a ir levantando de ambas, así que no sean tímidos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, estoy leyendo los saludos. No sé, Carmen, si vos querés dar una bienvenida o algo extra, que yo empecé a hablar, No, perdón. no pasa nada. Buenos días a todos, bienvenidos. Les agradecemos una vez más por estar del otro lado. Hoy está Patricia Relats, que estuvo la semana pasada dando una capacitación sobre pitching. Así que, bueno, te dejo, Pato, para que comiences la segunda parte. Para los que no estuvieron en la charla anterior, nuestro video, nuestra capacitación se subió a nuestro canal de Exportar TV, así que después les vamos a pasar el link en el chat. Y obviamente la presentación del día de hoy se la estaremos enviando a través de una encuesta de satisfacción que una vez respondida dentro de las 48 horas hábiles van a estar recibiendo el material del día de hoy. Así que Pato, te cedo la palabra para que comiences. Perfecto, buenísimo. Em, Aquí voy. Como les decía, cualquier cosita van dejando preguntas en el chat o en la parte que dice Q&A, de preguntas y respuestas. No sean tímidos porque la idea de esto es que sea útil para ustedes. Y a veces nos pasa que no llegamos a entender si la señal es estable o no, así que también digan no, no, eso también es importante. Bien, entonces. ¿De qué viene esto? Y un poco, a lo mejor soy un poco reiterativa con las cosas de la semana pasada porque no sé quiénes estuvieron o no. Un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada es que el pitching, además de ser esta estrategia de comunicación y esta herramienta de comunicación, también muchas veces si la usamos a conciencia y se establece como una lógica de método de testeo de nuestro proyecto y de quiénes somos nosotros como profesionales para entender si lo que ofrecemos es claro o no. También muchas veces, si lo aplicamos a conciencia, podemos entender que eso es una metodología de encontrar oportunidades. Eh, a mí no me gustan las frases hechas, porque muchas veces me parece que son un poco facilistas, esa cosa de, ay, converta la crisis, ¿no? Como dicen, no, convertamos la crisis en oportunidad. Y eso a veces no es que no sea cierto, es que es incompleto. O sea, cualquier hallazgo de oportunidad o cualquier trabajo concreto sobre un pitch personal o sobre un pitch de proyecto o de producto o de servicio conlleva mucho trabajo. No existe tal cosa como tengo la fórmula, o sea, conlleva mucho trabajo de entender quién sos vos, quién es el que te está escuchando, entender el pitching mezclado con el storytelling, que la clase pasada también se los comenté. Ustedes tienen una capacitación disponible de storytelling a cargo de Gonza Otárola, que para mí es un crack, o sea, está buenísimo que lo escuchen. Digo, y es un recurso que ustedes ya tienen a disposición a partir de la agencia. Entonces, a veces cuando hablamos del storytelling decimos, ah, bueno, contar una historia. No, no. A veces enmarcar lo que sabemos en una historia es importante porque también el otro entiende cómo lo que nosotros sabemos se pone a disposición. Entonces, eso es un ejercicio de entender lo que estoy diciendo es relevante para el otro, porque vos no le puedes vender nada, ni caramelos a tu hijo si vos no pones en el foco si realmente su necesidad o su deseo de comer caramelos es más importante que tus ganas de vender. Siempre vamos a ver que hay cientos y cientos y cientos de seminarios de venta, pero no hay ningún seminario de compra. A comprar no te enseña a nadie, porque cuando es claro lo que el otro te ofrece y cómo eso
engancha con lo que vos necesitas, automáticamente esa venta se siente orgánica. Y un poco la gracia del pitching es que es una forma de venta que no es agresiva. Entonces, si nosotros aplicamos esta conciencia a lo que hacemos, muchas veces vamos a encontrar otras oportunidades de trabajo, otras oportunidades de colaboración. Entonces, mi invitación es, siguiendo lo que ya vimos de reflexionar sobre cómo nos presentamos, cómo vos te pones a disposición del otro y cómo salís de esa zona de victimización de, ay, el cliente no sabe lo que quiere. Mirá, a lo mejor el cliente no sabe lo que quiere, pero es tu problema si vos no le vendés. Así que más te vale que en vez de echarle la culpa, empieces a entender cómo podés hacerlo vos mucho más claro. Y dentro de eso, cuando vos empezás a trabajar en esa dirección, empezás a encontrar otros espacios de trabajo que a lo mejor no habías explorado antes. ¿No? Entonces, un poco esa es la propuesta de empezar a entender cómo el pitch, además, puede ser no solo una lógica de gestión de tu comunicación, sino cómo vos gestionás la forma en la cual trabajás, también gestiona nuevas oportunidades, abre nuevas puertas. Entonces, en esta línea, perdón, en esta línea vamos a ir, ¿no? Como conversando con algunas cosas que hablamos la semana pasada. Habíamos hablado qué es el pitching y por qué es importante, qué puede hacer por vos, y habíamos hablado que es más importante la lógica del pitching que pensar en la mirada oratoria. Cuando yo recién empecé a estudiar comunicación, la oratoria parecía todo, ¿no? Porque tenía que ver con esta forma de hablar, entre muchísimas comillas, bien. Pero muchas veces la oratoria está obsesionada con el control, es decir, con armar una estrategia que funcione, una introducción, un desenlace, una pregunta, bueno, sí, que yo entiendo que es muy, muy agradable sentir que uno está hablando bien y demás, pero que es muy difícil empatizar con el otro. O sea, al final se trata de que vos tenés que, si querés tener las riendas, entonces estás pensando todo el tiempo en lo que tenés que decir y no en cómo lo que vos tenés que decir le resuelve algo al otro. El pitching es mucho más breve y siempre es la lógica de empezar la conversación. A veces se habla de estas técnicas como el elevator pitch y con el relato, de nuevo, no mentira, pero incompleto, de que en un viaje en ascensor se vende un proyecto. Miren, yo la verdad nunca vi a nadie que cuando llegue a un piso lo esperen con un cheque del otro lado. En realidad, lo que uno vende en ese viaje en ascensor es a sí mismo, es el carisma. Se pone a disposición del proyecto que está vendiendo. Entonces, no es un proyecto más. Y eso establece un marco para ese proyecto que lo hace relevante por sobre el resto. De nuevo, y algo que ya dije la semana pasada, nadie compra un proyecto porque dice, mira qué lindo Excel, qué bien armado que está. No, es porque confía en la mirada del profesional que se lo está presentando. Confía en que esa visión de mundo es importante a través de que confía en la persona. Entonces, es importante porque en breves minutos, minutos es un montón, en breves segundos, vos puedes contar claramente qué haces, que el otro lo entiende y ponerte a disposición. Es importante porque empieza la conversación. O sea, el pitch no es el final del recorrido, es el inicio. A partir de hacer un buen pitch, vos vas a facilitarte un montonazo de reuniones que te van a permitir llevar adelante ese proyecto. Pero ojo, porque al mismo tiempo esa conversación tenés que pensarla bien cómo empieza, porque si es demasiado larga, tu proceso de venta es eterno. Entonces, si vos no te preparas bien, no puedes acortar eso para que efectivamente se vehiculice el proyecto o vos tengas la venta que necesitas. Entonces, ¿qué puedo hacer por vos? Te puedo ayudar a tener la atención rápidamente, a ahorrar mucho tiempo en tu proceso de venta y a entender, en este caso, cuáles son las oportunidades que puedes empezar a pensar. Entonces, la primera pregunta es un poco retórica, porque si empezamos a abrir el micrófono ahora no voy a llegar ni al slide 4, pero que te hagas la pregunta a partir de lo que vimos la semana pasada, de qué oportunidades encontraste, ¿no? ¿Qué sentiste que hace falta a partir de esto que pichaste? Cuando vos te pichaste la semana pasada y agarraste la estructura que vimos, ¿te diste cuenta que en realidad hay un montonazo de cosas que no están bien terminadas? ¿La auténtica falta 5 para el peso? Bueno, ¿no hay una oportunidad ahí para vos? Te pongo un ejemplo. Viene alguien y te dice, vos trabajás en la parte de finanzas, por ejemplo, y viene alguien y te dice, mira, creo que el contador de mi empresa está mandando un moco con esto, que sé yo, qué sé cuánto. Tenés dos opciones. Si pichaste regular, te va a ofrecer el puesto de otro. Y eso nunca te lleva a un buen puerto. Pero lo que puedes hacer, y sobre todo porque un cliente que es capaz de cambiar a un empleado por una persona que conoces relativamente poco, no sé si es un cliente que vos querés tener. Pero lo que puedes hacer es lo siguiente. Le puedes decir, ¿por qué no me dejas que yo te lo capacite? Te lo capacito a él, él se siente más valioso
¿no? Y de repente podemos establecer otro tipo de conversaciones. Ah, bueno. Entonces, de repente encontraste una oportunidad donde vos no sabías que eso era parte de lo que vos querías hacer. Y a partir de hacer esa capacitación a ese colega, te das cuenta que hay un gap, que hay gente que es colega tuyo que no sabe lo que vos sabés, que eso pasa un montón. Entonces, tenés dos opciones. O empezás a vender capacitaciones a estos equipos dentro de las empresas, que puede ser una beta, de nuevo, un cliente que vos no sabías que tenías o una potencialidad que vos no sabías que existía, y además puedes hablar con los consejos profesionales que también tienen capacitaciones muchas veces por Zoom. Y de repente, a partir de dictar esas capacitaciones, a lo mejor inclusive enganchás otras capacitaciones con empresas. Entonces, vos que pensabas que solamente eras un profesional que se dedicaba a la parte de finanzas para empresas, de repente tienes otro modelo de ingreso. Ahora, si vos no entendés cómo ponerte a disposición del otro, el otro no entiende tu valor y esa comunicación ni siquiera empieza, ¿no? Entonces, es importante hacer esta reflexión sobre qué tipo de servicio hacemos y cómo podemos mejorar a partir de lo que presentamos, porque si no, no sabes ni qué puertas estás tocando. A veces de escucharse a uno mismo, ¿entendés? Ah, pará, yo pensé que toda la vida me iba a dedicar a impuestos. O pensé que toda la vida el diseño de software, a mí lo que me gustaba era la parte de estar metido. Pero me doy cuenta que soy clarísimo cuando se lo explico a alguien. Entonces, yo naturalmente tengo que llegar a la parte de venta porque a mí lo que me gusta es resolverle el problema al tipo. Entonces, donde él me pide a veces una app, no sé qué, y yo le digo, pero no, esto, mira, con lo que tenés puedes resolverlo así y lo acercás. O que cuando me doy cuenta que cuando viene un cliente porque necesita mejorar su tienda virtual, lo primero que le tengo que decir es felicitarlo, porque antes lo que resolvía, no sé, entre tienda nube, entre Mercado Libre y demás, ahora necesita como una lógica de estoqueo propio. Entonces yo a esta persona le tengo que felicitar porque está creciendo. Arrancás distinto tu engagement porque entendés dónde está el cliente. Entonces, estas oportunidades suceden porque vos empezás a hacer una reflexión más profunda del trabajo que haces. Y eso es algo que nadie lo puede hacer por vos. Decir que el cliente no sabe lo que quiere es muchas veces sacarte el problema encima. Natalia, ¿cómo estás? No, no es parte de un curso, un taller. La semana pasada tuvimos un encuentro sobre pitch personal que estoy retomando en muchos casos como para que también usted aprovechen lo que tiene a disposición. Dentro del mismo canal que ya les comentó Carmela, está otra capacitación previa de un colega sobre storytelling. Entonces, me parece que también está bueno que para que pueden ponerse a conversar inclusive con muchos de los contenidos que ya tienen disponibles para potenciar, porque si no, siempre estamos como repitiendo cosas y por ahí no potenciamos y no nos ponemos a disposición con todo lo que sabemos. Sí, sí, claro. Y lo que necesites, Natalia, me lo preguntás, ¿eh? Igual está grabada, así que cualquier cosa, pedís el link o lo que necesites y me avisas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si uno no hace el trabajo de reflexionar sobre cómo lo que hace es distinto y cómo resuelve algo, nadie más lo va a hacer por vos. Nadie lo va a hacer por vos. Entonces, es tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer después para que esa nueva oportunidad suceda? Y ahí empieza como a clarificarse tu plan de acción, ¿no? No dejar siempre en manos del otro. Entonces, siempre cuando hablamos de esta lógica del storytelling, para mí sirve mucho pensar en el marco, ¿no? El pitching necesita muchas veces un storytelling porque establece un marco de acción. Y esto funciona como la metáfora de la cámara de fotos o como el encuadre, ¿no? ¿Por qué? Porque vos no vas a ver el 100% de la situación, sino que vas a ver una parte. Y esa parte es lo que permite establecer los datos que vos tenés con una mayor relevancia. Cuando vos contás un relato, lo que haces es pasar estos datos duros de una forma afectiva. Entonces, no parece simplemente que te estoy presentando un problema que no te importa, sino lo estoy poniendo en relevancia. Entonces, recuerden, cuando nosotros pensamos la comunicación como un relato, lo importante es el otro. ¿Por qué para el otro es importante esto? ¿Qué le resuelve? ¿Qué dolor detectaste vos que tiene esa industria que de esta manera se la puede resolver? Porque si vos no te sentás a pensar eso, el otro no va a sentar a pensar en vos, ¿eh? Entonces, no empezás presentándote tipo nombre y colegio, sino que empezás atacando el problema y pones el marco del problema, donde decís, mira, yo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, a ver, déjenme que se los ponga un ejemplo claro.
Es distinto decir, tengo 20 años de experiencia en el rubro, que decir, mi primer trabajo fue ayudar a pymes en el 2001. Háblame de piloto de tormentas. Yo recién empezaba, la verdad tuve suerte de tener un muy buen maestro, porque entonces pude entender cuáles son las pequeñas cosas que preocupan siempre a las empresas, ¿no? Y a las pequeñas empresas. ¿Y sabes lo que es ese contexto para entender, ok, cuáles son las familias que tenemos que ayudar? ¿Cómo hago el pase de mando? Entonces, vos no estás hablando del 100% de la gestión empresarial o de la administración de empresas o de la lógica de importar, exportar siendo una pequeña empresa. Estás hablando de que estás ayudando a una gestión particular de un tipo de empresa particular en un contexto de crisis. Entonces, de repente, lo que vos tenés para decir está diciendo, mira, si vos estás en un contexto donde te estás fijando, si te cierran los números, si de repente con esto de la apertura de la importación se te está complicando, pues estás compitiendo con gente que antes no sabías. Bueno, esa mayor incertidumbre, escúchame, ¿qué hay mayor incertidumbre que el 2001? Entonces, lo que vos estás contando no es decir, tengo 20 años de experiencia, estás poniendo automáticamente en ese contexto. Entonces, el cambio de perspectiva es, no puedes hacer ni una venta si tu foco es lo que vos querés decir. O sea, lo que vos querés decir es las credenciales que vos tenés, la trayectoria, porque eso es el mejor del mundo, eso no es importante. Lo que es importante para el otro es cómo lo que vos sabés o lo que vos sos le resuelve algo concreto. Ponete a disposición del otro. La venta sucede cuando es claro lo que vos le resolvés. Entonces, si vos haces un montonazo de foco en todas las cosas que vos crees que te hacen distintos de tu proceso, y da para pensar si realmente el proceso es lo que le importa al otro o es el resultado. Ponete en el lugar del otro y cómo lo que vos haces resuelve algo. Si eso no es claro, no puede avanzar la conversación. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesiten revisar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Venimos bien? ¿Sí? Ok, cualquier cosa, avisa. Entonces, ¿qué es la oportunidad? La oportunidad podemos pensarla como si quieren una fórmula y pensar que es un vacío en el mercado, ¿no? O sea, hay algo que no está resuelto, hay algo que el resto no está viendo y vos ves. Y además hay un momento sensible. ¿Qué significa esto? Hay espíritus de época, hay momentos en los que son más importantes algunas temáticas que otras, hay momentos en los que hay urgencias más claves que otras. Entonces, bueno, es entender cómo ese momento sensible vos lo puedes hacer empatar con lo que vos resolviste o lo que vos encontraste en el mercado. Entonces, repitiendo de nuevo, estoy haciendo espejo con algunas cosas que hablamos la semana pasada, es tu trabajo sonar a la altura de tu trabajo. Entonces, si vos no te tomás un ratito para contar lo que vos haces en una o dos frases contundentes, el otro no lo va a entender. Habíamos puesto la semana pasada el ejemplo de las frases hechas en las empresas y que muchas veces estas frases hechas ayudan a un montón de mitos de cosas que no se resuelven. Por ejemplo, no, estoy como un bombero tapando incendios, ¿no? A la gente de sistemas le encanta decir que está como un bombero. Bien, perfecto. Entonces, no sé, sistemas es bueno, compras es otro, ¿no? O administración. Perfecto. Entonces, les encanta decir esto, estamos como bomberos. Bien, si nosotros estamos como bomberos, estamos accionando cuando ya el caos se armó. Entonces, si tu lógica es trabajar como un bombero, no estás previendo el próximo incendio. No te estás preparando, estás dejando que suceda. Y esto, si lo pensamos en narrativa, y por eso por momentos me mezclo con storytelling, es como pensar en el arquetipo del guerrero. Ah, no, yo salgo a pelear, perfecto, pero lo peor que le puede pasar a un guerrero es la paz, porque si tiene paz, no tiene propósito, no tiene razón de existencia, ¿no? Entonces, no te pares ahí. O sea, discutí con las narrativas que pasan siempre en orden de poder proponer una mejora. Porque cuántas veces, con tal de apagar el incendio, el bombero rompe mucho más de lo que necesitaría. Y ahí dejas de ser alguien que tapó una crisis y empezás a ser alguien que probablemente generó otra.
Entonces, si vos no podés empezar a salir de esas frases hechas y apropiarte de cómo haces lo que haces y cómo hacer lo que haces de esa forma se manifiesta como un diferencial y cómo encontraste una solución, algo que el resto todavía no encontró y que descubriste que eso es algo clave para el otro y el otro no va a tener tiempo para pensar en vos y no te vas a destacar por sobre el resto. Fíjense en sus perfiles de LinkedIn. Cuando empiezan con graduado de tal casa de estudios con tal título, todos son genéricos. No me digan que todos los licenciados en comercio exterior hacen lo mismo. No me digan que todos los licenciados en recursos humanos hacen lo mismo. O los egresados en relaciones públicas. Todos tienen perfiles distintos, las carreras se van nutriendo de distintas cosas. Pensaron que lo que más les gustaba era esto, cuando empezaron a estudiar se dieron cuenta que odian impuestos, les encantan los startups. Estas cosas suceden. Entonces, empezá a meter las manos en el barro y no te definas con genéricos, sino contá cómo tu manera de revisar los impuestos en realidad no es una cosa de ayudar a zafar a la empresa, sino empezar a acompañar su crecimiento, porque alguien que tiene que pagar más impuestos es alguien al que le está yendo bien. Entonces vos querés acompañar el crecimiento para no limitarlo. Y mirá cómo cambia la narrativa, porque si no pasa de ser un delincuente que le quiere dibujar los números, ¿no? O ser el que aplica el yugo del Estado, porque vieron que tiene dos caras de la misma moneda. No, no, ofrecer una tercera mirada. Mira, si vos tenés que pagar más impuestos, entonces te está yendo bien. Entonces yo quiero acompañar tu éxito, no limitarlo. ¿No? Pero bueno, el éxito tiene un costo, obvio. De nuevo, es tu trabajo sonar a la altura de tu trabajo. Si vos ayudás a proyectos en desarrollo que no están del todo bien pulidos y sos un poco una psicóloga de proyectos, ¿ve? La metáfora ayuda a que el otro entienda claramente lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque la metáfora es instruccional, o sea, te sirve para algo concreto, ¿no? Bien, entonces, de nuevo, la oportunidad la encontrás cuando entendés profundamente cómo haces las cosas de una manera distinta y se la puedes ofrecer al otro. Y siempre digo lo mismo, para mí lo más lindo de la oportunidad es que te permite a vos abrir algo sin que sea sacar un puesto de trabajo a otro, ¿no? Siempre para mí es agrandar la torta. No, 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 no llevarte la rebanada del otro. Entonces, por ejemplo, cuando vos puedes capacitar a otro colega en que amplíe o mejore su negocio, donde vos puedes ayudar a crecer a una empresa. Ese es el foco, ¿no? Siempre la oportunidad para mí va en ese sentido. Entonces, ¿cómo tenés que aprender a leer el entorno para entender cómo se comunica esta lógica del pitch como metodología de la oportunidad? Primero, habíamos hablado la semana pasada de que cuando vos presentás un proyecto, cuando vos estás en un área particular de tu carrera, está hablando de algo que a vos te interesa. Si a vos te interesan los emprendedores, no te interesan las Big Four o las grandes empresas, te interesan los emprendimientos. Ok. Si a vos te interesa, no sé, los startups es muy distinto del emprendimiento. O sea, el startup estás hablando casi de una lógica incubadora. Bien, eso marca una mirada tuya y una forma en la que a vos te gusta trabajar. A partir de eso, vos podés encontrar tu propósito. Y en tu propósito está el diferencial, está la marca que vos querés dejar, ¿no? Entonces, a partir de pensar en esa marca que vos querés dejar, tenés que ponerle una mirada de valor para el otro, ponerte a disposición del otro. Si vos no pones lo que sabes a disposición del otro, el otro no le da valor. Yo sé que está muy de moda la palabra de gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento no es otra cosa que el criterio profesional a partir de la experiencia. Perfecto. Eso es un intangible. Estamos todos de acuerdo que es un intangible. Perfecto. Pero si vos no podés contarlo, el otro no sabe que lo tenés y por ende no le da valor. Entonces, cómo te comunicas determina el futuro profesional que tenés. El tiempo que vos le dedicás a contar lo que haces y cómo lo que vos haces es distinto a cómo lo hace el otro, determina tus oportunidades laborales. Y ahí hay algo un poquitito difícil, una barrera complicada de derribar, en el sentido clarísimo, y es que a nosotros nos enseñaron que es mejor, es más fácil hablar mal de uno que hablar bien, porque hablar bien es de fanfarrón. Entonces, ¿cómo contás lo que haces sin sentirte un impostor? Porque muchas veces automáticamente pensás, no, bueno, pero quedo como un vendehumo. Siempre hay un grado en el cual contar claramente lo que haces sin sentirte un impostor, pero entonces para eso tenés que pensar por qué es valioso para el otro. Tenés que hacer el ejercicio de entender dónde está la persona que te va a comprar.
porque si vos no haces ese trabajo, el otro no va a hacer el trabajo de recordarte a vos. Entonces, a partir de este trabajo, que es un poco lo que hablamos la semana pasada, pensar en el nicho y la mirada. ¿A qué nicho le hablas? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el dolor que atacás de ese nicho? ¿No? ¿Y qué estás viendo que el resto no? ¿Y por qué digo esto? Porque entonces el proyecto que vos presentás no se separa de vos como profesional. Y ahí es donde tu gestión del conocimiento se transforma en el valor. Y muchas veces ese valor es el valor del honorario, ¿no? Que eso también es importante, porque uno tiene que poder defender los honorarios que le pide el otro. Perdón, voy a leer fuerte porque si no, no paso dos cosas al mismo tiempo. Perdón, soy rubia. ¿Cómo pensar una presentación sin caer en los moldes? Es decir, si los colegas se presentan de una manera en particular y yo innovo en la presentación, el que recibe la presentación tiene sus propios moldes de recepción. ¿Cuál es el balance? Es espectacular tu pregunta. Así que yo voy a pasar a preguntarte lo siguiente. ¿Cuán en profundidad conoces a la persona a la cual le vas a hablar? Porque muchas veces pasa que para querer hablarles, entre muchísimas comillas, en su idioma, terminas cayendo en algunas cosas que no están buenas. Por ejemplo, me pasó ayer en Curando un Pitch, que estaban hablando para la Asociación de Fotoperiodistas, que automáticamente empieza, ¿no? La persona a hacer como toda una metáfora con la cámara. Eso es como explicarle a un cirujano cómo tiene que entrar a quirófano. Ya conocen la situación. Entonces, no le expliques el problema al otro. El otro lo entiende perfectamente, es su problema, no es el tuyo. Entonces, lo que tenés que hacer para mí, para que funcione, es establecer algo que es netamente tuyo. ¿Entendés? Es como una mirada personal, profesional. Muchas veces, bueno, yo vengo del audiovisual, para mí las historias son muy importantes, toda la vida estoy a través de historias literarias, teatrales, audiovisuales, entonces casi todas las metáforas que uso tienen mucho que ver con lo visual y con lo audiovisual, ¿no? La semana pasada, por eso hice un ejercicio con Casablanca, pero porque para mí es mi sello. Entonces, ¿yo qué hago? A partir de eso te digo que toda mi experiencia anterior en gestión audiovisual me lleva a que entienda hoy cómo puedo mejorar en la comunicación para ayudarte a vos, empresa de servicios. ¿Se entiende? Entonces, no es que vos tenés que pensar una presentación que tiene que irse, no sé, tenés que hablar de repente de la flor de orquídea de no sé qué, cuando no te gusta ni la jardinería. No, no es necesario. Lo que sí tenés que hacer es entender cuál es la metáfora que une muchas veces tu carrera profesional. A veces las cosas que nos gustan en nuestro tiempo libre y las que nos gustan en nuestra vida profesional parecen irreconciliables y en realidad lo que las reconciliamos somos nosotros. Entonces es usar esto mismo. Me acuerdo una vez que hablé, a ver si ayuda un ejemplo concreto. Una vez estaba en un equipo de trabajo. Y una que era cabeza de equipo dijo que ella cuando estaba por empezar a estudiar en la universidad tenía dos opciones, o era profesora de ciencias sociales, más particularmente de historia, o se dedicaba a las finanzas. Bueno, ella era, después se dedicó a las finanzas, era cabeza de equipo de un equipo de finanzas. Entonces dijo que al final del día, como siempre le llegan los nuevos talentos y ella siempre está poniendo en relieve y capacitando, que al final del día ella es la profesora de ciencias sociales, particularmente de historia, porque si no entienden cuál es la relevancia de cada uno de los elementos que presentan, no saben exactamente cómo presentarlos para poder predecir aquello que tiene que hacer la empresa o no. Entonces, lo que hizo fue valorar una situación anterior de un gusto personal de ella y ponerlo a disposición de la conjunción de lo que es ahora. Entonces, son dos cosas que parecen absolutamente reconciliables, pero la que la reconcilian es la persona. Entonces, por eso siempre digo que tiene que ver con una reflexión sobre el camino propio, ¿entendés? No fuerces una cosa que no va. No fuerces una receta de cocina cuando no te gusta ni pelar una cebolla, ¿no? Entonces, porque si no vas a caer en esto que decías de los moldes, pero no solo vas a caer en los moldes, se va a notar como algo falso, como algo súper preparado cuando no es lo que te motiva. A veces el deporte por eso es como un idioma universal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo siempre juego de mediocampista porque entendí que si soy mediocampo puedo entender cómo distribuir el juego, por ejemplo. Bueno, depende mucho de dónde estés y cuáles sean las cosas que a vos te interesan, ¿no? Un truco que funciona muy bien es usar algo que parece sumamente negativo y ponerlo como algo positivo. Me acuerdo hace muchos años un pitch personal de una persona que me dijo que su mayor
su mayor cualidad era que era muy perezoso y que eso era algo maravilloso para las empresas, porque una vez que entraba en los procesos de trabajo, sobre todo en las empresas muy grandes, se da cuenta cuáles eran los pasos del workflow que no servían para nada. Entonces, como es muy perezoso, te puedo asegurar que yo te voy a curar tu proceso de trabajo para que no tengas esos pasos que no sirven para nada. ¿No? Y es muy gracioso porque, o sea, te caía de la nada. Vos estás acostumbrado a que siempre en los espacios laborales la gente se presenta como, tengo atención al detalle. ¿Cuál es tu mayor, tu mayor diferencial? Y no, es que soy muy perezoso, pero entonces yo, por ser un perezoso, te puedo curar tu workflow. Y ya sabes que no vas a tener procesos arrastrados de nada que terminen haciendo tan engorroso que salga, ¿no? Un pago, por ejemplo, dentro del área de finanzas. Y eso es un diferencial clarísimo para el otro, porque le estás proponiendo curarle el workflow. Y ahí es donde está la oportunidad, ¿no? ¿Te respondí? Si no es claro, me avisas. Ok, igual vamos a seguir viendo ejemplos, ¿eh? No, no colapsen. Pero es un poco esta la idea, hacer el ejercicio profundo de cómo haces, pero sobre todo de quién sos vos. Muchas veces se habla del storytelling como, bueno, es un verosímil, no importa si es por 100% real. Yo difiero, o sea, difiero mucho de eso. Yo creo que tiene que ser real, porque entonces no es algo impostado y no es algo que tenés que hacer el ejercicio de acordártelo para no pisarte la próxima vez, porque también eso es lo que genera el vínculo con el otro. Y por otro lado, si a vos te van a dar un trabajo por algo que vos prometiste que sos y no sos, hay que estrés mantener ese trabajo. ¿Qué estrés? Entonces, siempre creo que tiene que partir de un lugar genuino. Por supuesto, es un lugar genuino, trabajado, estilizado. Sí, bueno, obvio, por supuesto. No, somos profesionales, no suicidas. Sí, claro. Pero no tiene que ser de un lugar que sea ficción o que sea impostado, porque el otro lo huele. Lo huele y automáticamente se traduce en que sos un mentiroso. Y eso siempre es pegarte un tiro en el pie, ¿no? Bien, entonces, aquí vamos. El cambio de perspectiva, entonces, es retomar. Primero, si vas a presentar un proyecto, si vas a presentar una oportunidad, que muchas veces el proyecto es una oportunidad, ¿cuál es tu prueba social? ¿Cuál es la prueba social de que efectivamente esto funciona? Porque esto es un gran error muchas veces de los proyectos cuando queremos ir a la por todo. Y bueno, a veces tenés que pensar en el átomo del proyecto, en lo más chiquitito y salir a testear. ¿Está efectivamente el público interesado en esto que yo estoy diciendo? ¿Esto funciona? ¿Cómo funciona? Este es el pricing, este es el público que yo creí que era. Vos tenés que salir a testearlo antes. Vos no podés salir a pedir un sponsoreo o una asociación o que te den rienda suelta para algo que no te calentaste en chequear si todas tus fantasías efectivamente son reales. Entonces, ¿cuál es tu prueba social de que esto funciona? Porque si vos no tenés ninguna prueba social más allá de tu buena fe, vas frito. ¿No? Y muchas veces cuando no hay pruebas sociales, pasan con esas cosas como arman un pitch de un proyecto con el Customer Journey. ¡Qué ficción! Mi cliente es Mariana. Mariana tiene 22 años, vive en Belgrado. Mariana no existe, todos sabemos que Mariana no existe. Entonces es una serie de rasgos que vos pensás a partir de una serie de encuestas, que siempre que hacemos encuestas o salimos a la calle a testear, salimos en una prueba muy chiquita. Entonces, no, pone el átomo del proyecto en funcionamiento. Si vos querés hacer, no sé, un ciclo de proyecciones audiovisuales alternativas, salí a hacer las proyecciones, hacé un ciclo de 4 o 5 proyecciones en un barrio, fíjate cuál es la gente que va y cómo llega y cuáles fueron los espacios de comunicación que más te sirvieron, o si pudiste llegar a los influencers de cine para ver si te traccionaban gente, o sea, salí con una prueba social. Pues si vos no tenés una prueba social, no sabes efectivamente si hay agua antes de tirarte a la pileta, entonces no le pidas al otro que te dé la plata o que te dé muchas veces la reputación de su empresa para que avance, porque no va a funcionar. Funcionó en otros sectores. A veces tener una referencia de un antecedente es maravilloso. A mí me encanta cuando la gente dice, no, esto es absolutamente innovador. Esto no sucedió antes. Bueno, entonces hay dos opciones. O no es un negocio, o no investigaste lo suficiente, porque no quiero decepcionarnos, pero no somos grandes creadores, porque la verdad es que todo ya fue inventado. Lo que sabemos es que hay una dolencia dentro de lo anterior que no ha sido cubierta, pero para eso necesitas una referencia. Y a veces la referencia anterior te ayuda a simplificar lo otro. Por ejemplo,
Me acuerdo que hace un par de años, después del Mundial, había salido con McDonald's las cartas de truco de la selección. Entonces, vos a lo mejor puedes decir, bueno, las cartas de truco son como la cajita feliz para adultos. Entonces, la referencia anterior te explica claramente qué es, cómo lo consumís, cuándo llega, cuál es el tipo de público, sin que estés explicando todo lo anterior. Entonces, cuando decíamos al principio que el pitch es una conversación mucho más corta que inicia las reuniones para negociar, y sí, porque necesitas poder hacer ese poder de síntesis, pero hacer ese poder de síntesis implica mucho trabajo. Eso es lo que les decía al principio, no es que todas estas fórmulas sean mentira, es que son incompletas. Nadie llega a una fórmula mágica si no hay trabajo antes. Entonces vos tenés que estar muy seguro de quién te está recibiendo, cómo vas a tener esa reunión, qué escribiste vos en el mail para que te dieran esa reunión. A veces es como entender qué están buscando, ¿no? ¿Cuál es el feedback que te dan? Comprender cuál es el tipo de feedback que te dan, ¿no? Entonces, ¿cómo tu experiencia lleva esa idea a otro nivel? ¿Cómo a partir de lo que vos sabés, esto que parecía liso y llano se potencia? ¿Y por qué esto es urgente hoy? ¿Por qué hoy hay que prestar atención a esto? ¿Por qué hoy esto es una valencia? Porque hoy es una oportunidad. Y para eso te sirve el marco. El marco de ponerlo en un relato, en una historia que tenga sentido para el otro, ¿no? Por eso digo que es importante, por eso recuperamos esta idea del marco, de enmarcar lo que sabemos en una lógica de causa-consecuencia. La lógica de causa-consecuencia es en una historia. Entonces, ¿por qué hablamos de propósito? ¿Por qué cuando empezamos a hablar de un pitch personal y hablamos de la lógica de encontrar una oportunidad, encontramos un propósito? Porque el propósito va más allá de este proyecto. O sea, hay que entender que muchas veces el trabajo es una coyuntura. Ahora, somos dinámicos, vamos a cambiar de puestos de trabajo y el que está enfrente también. Y también muchas veces vamos a vender este proyecto y mañana vamos a estar vendiendo otro. Entonces, por eso no vale la pena mentir para presionar sobre un proyecto, sino que hay que fortalecer más el pitch personal, porque entonces vos podés abrir otras puertas. A lo mejor este proyecto no es para esta persona hoy, pero se abren otros proyectos. Ahora, si vos mentís hoy y prometés algo que no para presionarlo, y ahí te puedo asegurar que nunca más le vendés, ¿no? Entonces, el propósito es entender cuál es el diferencial que yo quiero hacer en mi carrera para el otro y cómo yo, lo que yo sé, lo que yo hago, es valioso para el otro. Cómo yo le puedo sumar. Si vos no entendés qué tipo de jugador sos para el otro nunca va a pensar en ponerte a la cancha. Entonces, a partir de contar desde el propósito, de entender bien cuál es tu propósito, puedes empezar a gestionar el vínculo con el otro. El networking es lo más importante, sin lugar a dudas. Se están discutiendo muchas cosas ahora, sobre todo con el avance de la inteligencia artificial, como que hay muchos puestos que van a pasar a ser obsoletos. Miren, siempre nos fuimos transformando y todos nos seguimos actualizando y todos seguimos buscando cosas y nuevos caminos y demás, y sobre todo entendemos cuáles son las cosas que nos convocan. Pero sobre todo, cada vez más queda claro que uno llega a los lugares a partir de vínculos. Entonces, cuando vos gestionas tu networking, y para gestionar tu networking, lo que más necesitas para entender el alcance que va a tener y que va a tener esto es cómo te presentás vos y cómo vas contando tus cambios y tus crecimientos. Entonces, si vos tenés claro tu propósito, puedes defender tu carrera profesional. Y ahí empezás a pensar, ok, ¿cómo yo me vinculo con el resto de los profesionales, con los colegas, con los clientes? ¿Cómo gestiono mis oportunidades? ¿Cómo gestiono mi comunicación? ¿Cómo le cuento al otro que tengo un cambio en mi mirada? Porque el cambio también hay que saber contarlo y hay que darle tiempo al otro para que lo asimile. Porque si yo venía siempre del audiovisual y después salto a la comunicación, y bueno, le tengo que contar al otro, porque el otro no lo va a entender. Te va a decir, ¿en qué andas ahora? Y el qué andas ahora es como la pregunta, ¿no? Cuando eras estudiante y te preguntaba la tía Carmen con la pasta frola a fin de año, ¿cuándo te ibas a recibir? Y no le contestes siempre con el mismo chip. Contestar en un valor que la tía Carmen entienda. Contar en un valor que la persona que te conoce hace 1000 años entienda cómo viraste una cosa a la otra. ¿Sí? Y de nuevo, es una presentación profesional. Entonces no digas, no, porque esto me hartó. No, no, no es del hartazgo, sino es de la decisión. Porque hay una decisión tuya. Sos un adulto, te estás haciendo cargo. Hacete cargo de tu carrera.
Porque a partir de hacerte cargo, puedes empezar a gestionar cuáles van a ser tus próximas oportunidades. Si no, el otro, por más que te quiera llamar, no sabe para qué llamarte. Ah, vos antes eras otra cosa, pero ¿qué haces ahora? Y si te tiene que preguntar 40 veces qué haces ahora, y da que piense no que el otro es un despistado, sino que vos no te estás presentando bien. Si no es claro lo que haces para el otro, estás comunicando mal. Da lo mismo si es tu cliente o no. Entonces, tenés que aprender a presentar lo que haces, si no, nadie le puede dar valor. Y entonces siempre vas a estar peleando por tus honorarios, peleando por tus tiempos, peleando. Vas a sentir que sos Juana de Arco, cuando en realidad el problema es netamente comunicacional. ¿Ah? Siento que los estoy retando un montón hoy. Perdón. Si es así, me pueden hacer las preguntas que necesiten. Si hay algo que no es claro, si hay algo- me van avisando. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esta gestión de vínculos? La gestión de vínculos se hace desde la comunicación porque vos tenés que ser capaz de decirle al otro cómo resolvés y cómo le sumás, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿cómo comunicas tu método? ¿Cómo comunicas que trabajas? ¿Cómo le contás al otro que trabajas distinto? Porque a partir de comunicar tu método aparece la lógica de comunicar los tiempos. Y yo sé que está muy de moda hablar de la gestión del tiempo. A mí la gestión del tiempo me parece como una idea maravillosa, sin embargo, bastante irreal en cuanto a que nosotros no somos dueños de nuestros tiempos. No manejamos el transporte público, muchas veces dependemos de las metas y los tiempos de jefes, ¿no? Entonces, a veces entender cómo comunicar tus tiempos y para manejar expectativas es clave. Perdone, estoy leyendo porque no paso las cosas al mismo tiempo. Sergio dice, es poco alentador para los jóvenes, especialmente para quienes están empezando a crear, afirmar que ya no se pueden generar ideas nuevas. Si vamos al terreno del drama, que es tu métier, los griegos antiguos ya lo habían entendido. La originalidad no está en el qué, sino en el cómo. Claro, originalidad viene del origen, viene volver al origen. El público sabía perfectamente cómo terminaba Edipo, pero lo que importaba era cómo se contaba. Que a nadie se le haya ocurrido hasta hoy no significa que no pueda ocurrírsele a alguien, sino incluso en el rincón más remoto del mundo. De hecho, en una mirada diferente desde un territorio no estandarizado puede ser justamente la que aporte esos nuevos enfoques que el mundo necesita. Absolutamente. Por eso Aristóteles dice que lo importante no es ser poeta de historia, sino ser poeta de tramas. Cuando uno sabe la trama, sabe exactamente lo que va a suceder. Por ende, ya fueron escritas. Lo que pasa es que las volvés a poner en personajes que cambian la perspectiva. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, la idea es cómo comunicas tus tiempos, también tiene que ver con poder manejar las expectativas del otro. Cuando vos empezás a manejar esta lógica y cuáles son las miradas que tiene, también va trabajando en esa dirección. Entonces, empezar a entender qué tiene este proyecto y muchas veces las referencias también un poco en la misma dirección en la cual está hablando Sergio, entender las referencias es poner también en conversación el proyecto y la historia que estás presentando para decir por qué es distinta. Si vos no tenés ningún marco de referencia, entonces muchas veces no es un negocio. Contar algo sin referencia o sin marco muchas veces hace que el resto no lo entienda. Si lo pensamos en la mayoría de los movimientos de arte tienen sentido porque están conversando con una serie de artistas. Las grandes innovaciones tienen sentido porque están conversando con un montón de otros elementos. Si vos no tenés una referencia y no tenés un contrapunto, entonces lo que presentás queda siempre a media máquina. ¿Cómo manejás las expectativas del otro? Bueno, es complejo pensar en esos términos, tenés razón, es un poco dramático decirlo así. Lo que estás haciendo es decir qué puede el otro esperar a tu trabajo. En ese sentido, digo las expectativas, porque vos puedes decir, mira, mi trabajo es este, tenés esta cierta cantidad de entregables, este es el tiempo que vamos a tener en el trabajo, esta es la manera en la cual nos vamos a manejar. Si en el medio hay algo que vos no comunicás de este proceso, el otro lo va a llenar con su ansiedad. Todo lo que vos no comunicás, el otro lo llena en su ansiedad. Entonces, si de hecho te pide un informe antes, vos le puedes decir, sí, sí, yo te había dicho que para tal fecha lo ibas a tener, pero no te preocupes, si vos lo necesitas, esto es lo que vos podés. En ese sentido, manejar las expectativas es poder ser abierta en la cocina. Es como cuando abrís la cocina y le contás cómo vas a cocinar. Bueno, mira, de esta manera vamos a trabajar. Vas a tener esto a esta fecha, vas a tener esto en tal otra y cumplir esos plazos. En el medio, por supuesto que el otro puede estar más ansioso, más nervioso, lo que sea, pero vos tenés esa comunicación ya planteada desde el principio. Entonces, eso ayuda a trabajar la confianza con el otro. En ese sentido, las expectativas, ¿no? Gracias, Adrián. Entonces,
¿qué tiene este proyecto? Y acá es donde vos tenés que poner a jugar, ¿no? Tu estrategia, ¿no? Tu mirada, tu experiencia. Entonces, este proyecto es importante porque en mi experiencia profesional, cada vez que se presentó esto, se presentó de esta forma o de esta otra. Porque se presentó de esta manera, porque está construyendo de esta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, se arma la gestión del vínculo, porque el otro entiende qué tipo de profesional sos y cuál es tu estrategia, tu estructura. Bien, entonces, muchas veces para eso nos sirve la metáfora, ¿no? Por eso acá puse una foto de los lentes, porque a veces la metáfora es, ¿cuál es la mirada? Los lentes sirven para ver. Entonces, ¿cuál es la mirada? ¿Qué es lo que te presentan? ¿Cómo construye? ¿No? Entonces, ¿cómo contar tu experiencia y cómo suma tu mirada? ¿Y qué advertencia o consejo le dejas al otro? Mira, en mi experiencia, este es el moco que nos comemos todos y después esto es un problemón para más adelante. A veces en esta presentación vos le dejas un regalo al otro que es como un pequeño consejo. Ese consejo son semillas que después marcan tu mirada profesional. Entonces, de nuevo, ¿por qué el pitch es una venta no agresiva? Porque no es matar o morir, es a veces armar el vínculo entre profesionales para que después las otras ventas y los otros proyectos también sean posibles y no solo este que nos urge hoy. Si vos estás siempre obsesionado en la venta, no vas a estar pensando en qué necesita el otro y cómo esto realmente le resuelve un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo siempre de la metáfora? Porque la metáfora es instruccional, o sea, le dice al otro qué tenés que hacer. Si yo te digo como decíamos hace un ratito, la psicóloga de proyectos, uno sabe exactamente qué hace con un psicólogo y cómo hacer terapia a un proyecto puede ayudar o no. Si vos decís, soy el bombero de este equipo, y bueno, uno entiende claramente que hace un bombero. Entonces, es instruccional. Y muchas veces que salir de la lógica empresarial o con un lenguaje sumamente técnico ayuda a que el otro entienda claramente qué ofreces y cómo lo ofreces, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que contar muchas veces cuáles son las lógicas con las cuales yo trabajo, siempre hablo de que para mí el método es como un mapa, porque de hecho a veces armo como un anagrama, porque es mirar distinto, ¿no? Es encontrar a partir de del auditorio, o sea, poner al otro en el centro, las posibilidades de los proyectos, ¿no? Ir armando también una mirada personal que suene como vos, porque es desde la lógica auténtica. Porque si es algo impostado, no sirve al otro para entender qué haces y cómo lo haces distinto. Porque si yo te tengo que crear un personaje y no puedes salir de vos, entonces no lo vas a poder sostener en el tiempo. Y justamente el mapa, ¿para qué te sirve? Para pensar trayectorias de posibilidades, para pensar alcances. Entonces, si vos tenés un propósito claro, es como una brújula que te va a marcar cuál es el destino. Y eso de pensar en un método personal y cómo contás lo que vos hacés para ayudar al otro, es importante porque pone en el centro al otro. Entonces se entiende para qué te contrata, por qué y qué puede sumar. Si no le puede dar valor a lo que vos haces, es muy difícil que vos puedas sostener un honorario o sostener métodos de trabajo, ¿verdad? Bien, y a veces en nuestro método justamente está el diferencial, porque nosotros no cerramos solamente un honorario, cerramos un honorario con un equipo y con una forma de trabajo, porque si el otro no se compromete, a veces no podemos trabajar bien. Entonces, no se trata solo del número, se trata de las personas. Y a veces en tu método se ve tu diferencial, se ve tu recorrido, se ve lo que vos conocés. Entonces, de nuevo, como decíamos, es tu trabajo, sonará a la altura de tu trabajo. ¿Es claro tu diferencial? ¿Es claro por qué haces distinto? ¿Es claro lo que venís a ofrecer que otro no podría ofrecerlo? ¿Qué dice este proyecto de vos como profesional? ¿Por qué te interesa hoy, de todos los proyectos del mundo, hacer este? De nuevo, ponerlo en un marco, poner una referencia. Este proyecto no sale de la nada. Nada sale de la nada, ¿no? De nuevo, si lo original es volver al origen, ponelo a conversar con las cosas que están pasando y contá por qué esto es distinto y por qué esto te abre otra posibilidad. Contalo por qué te importa a vos como profesional, por qué esta es una duda que no te deja dormir. Porque desde esa pasión, desde esa mirada, es donde vos podés generar conversaciones que importan en la vida profesional.
Y, perdón, como decíamos un poco también la vez pasada, una historia bien contada abre una posibilidad que no está explorada. Entonces, a veces pasa mucho que cuando vos estás contando un proyecto, te dicen, mira, esto no es exactamente, pero nosotros estamos desarrollando este otro proyecto y a veces te suman a ese equipo, a veces se suman voluntades, se suman búsquedas, ¿no? Se van aliando de otra forma que vos no sabías porque estás contando una visión de mundo que convoca. Entonces, no es algo menor. Perdón, abrí el chat justo y perdón. Cómo lo que estás contando resuelve algo en el otro y cómo mejora el juego. Pensa esto. Hay una frase, hablando de griegos, que estábamos mencionando hace un rato, y estábamos mencionando a Aristóteles, hay un proverbio griego que me encanta que dice, una sociedad crece cuando los hombres viejos plantan árboles a cuya sombra saben que no se van a sentar. ¿Cómo mejora el juego? ¿Cómo mejora la industria acá más? ¿Cómo esto resuelve algo que está buenísimo ser parte? ¿Cómo lo potencia? Porque desde ahí está el propósito, desde ahí está lo que a vos te convoca. Y hablando un poco de esto, porque me interesa siempre dejarles algo más práctico, así como la vez anterior les dejé una estructura de pitch personal, un método para inspirar. Un método, si no te gusta la lógica del anagrama y las palabras de mapas y formar esta palabra a partir de contar un método, puede ser, si no, contar una lógica trimembre, o sea, con tres verbos. Siempre en verbo, porque verbo es acción. Entonces, encenderte, estar, pitchear, ¿no? Entonces, encender es esta chispa. ¿Qué idea? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay detrás de esta lógica que la idea puede resolverla? Entonces, tenés que salir a testearla. ¿Qué pruebas tenés? ¿Hay referencias? Porque, de nuevo, nada nace un repollo. Nada. Entonces, ¿qué pruebas tenés de que esto funciona? ¿Cuáles son las referencias de otras veces que se ha hecho y que probablemente hay algo que vos estás encontrando de mejora en lo anterior? Porque si no vas a repetir errores anteriores. Si vos pensás que tu proyecto es único y original y no te molestás en fijarte las referencias anteriores y probablemente cometas errores que ya se cometieron. Entonces, es tu trabajo hacerlo. Es tu trabajo, no es trabajo del otro. Cada vez que nosotros tenemos que pensar algo nuevo, nos tenemos que inspirar hacia atrás, porque no somos Nostradamus, no sabemos lo que viene. Cuando en pandemia no podía haber shows en vivo, los primeros shows remontaban al autocine. Iban todos con sus autos, bailaban para sostener la burbuja, a escuchar la música y compartirla ahí. Remitían a un concepto de 1950 que ya funcionaba. Lo que era innovador era que se usaba para los eventos y shows en vivo para una población que en otra situación no podía consumirlo. Y pensemos que en la edad que estaban era la edad donde uno más necesita sociabilizar. Entonces, estar encerrados en cuarentena en ese momento era terrible. Entonces, de nuevo, lo innovador era el uso, más no todo el formato. Si vos pensás que tu proyecto es único, innovador y demás, no te estás preocupando en fijarte todas las veces que se hizo antes. Por ende, probablemente cometas errores que ya se cometieron. Hay que saber aprender del resto. Después, tenés que pitchear. Entonces, tenés que poder contar claramente qué venís a ofrecer y cómo lo ofreces mejor. Y un regalito, ¿no? Así como terminamos la vez anterior, ¿no? Que terminábamos con una historia. También es importante pensar que así como dijimos que uno conoce muchas veces la historia, pero a veces tiene que volver a mirarla con otros ojos. La vez pasada lo hicimos con Cenicienta y esta lógica de la oportunidad. Y acá, cuando hablamos de la gestión del tiempo, siempre se me vienen como dos relatos que siempre nos cuentan sobre el tiempo. El primero es el conejo blanco de Alicia. El conejo blanco de Alicia, que es un reloj que se lo pasa corriendo con un reloj diciendo que llega tarde. Y ese reloj está roto. Y siempre llega tarde, corre y siempre llega. Y claro, sí está roto. Entonces, ¿qué te pasa a vos que siempre estás tapando un montonazo de incendios y no tenés tiempo para pensar a dónde querés llegar? ¿Siempre estás corriendo por una reina de corazones? Entonces, ¿esa es la historia que querés contar? ¿Un tiempo que te pasa por encima? ¿Qué te pasa a vos cuando crees que siempre el deadline es para ayer? ¿Y quién te hace sentir eso? Porque no hay reinas de corazones.
porque no estamos en el País de las Maravillas. Entonces, ¿dónde te pones vos cuando contás tus tiempos o cuando te llega un mail con un pedido? ¿Y cuántas veces vos pedís disculpas por hacer bien tu trabajo? Y la otra es, en Peter Pan, el villano es el Capitán Garfio. Y muchos dicen que el Capitán Garfio le tiene miedo al cocodrilo. Pero en realidad ese cocodrilo no le comió la mano, le comió el reloj. Entonces él sabe que viene el cocodrilo, porque escucha el tic-tac. Entonces, ¿Garfio le tiene miedo al cocodrilo o le tiene miedo al tiempo que lo persigue? ¿Qué le pasa a alguien que es el único adulto en un mundo donde los niños no crecen cuando el tiempo lo persigue? Entonces, a veces, cuando te sentás a presentarle una propuesta a alguien que siente que el tiempo lo corre, no seas vos el cocodrilo y contale algo para poder extender su tiempo en el no. Así se cuentan historias que al otro le importa. Y ahora, como siempre digo, es tu turno. Soy difícilmente encontrable si necesitan discutir, rechequear, mandarme un párrafo con un pitch personal que están pensando para presentarse distinto en LinkedIn. La comunicación está abierta. Ahora es tu turno. Pato, sos una No genia. puedo creer, llegué al horario. Excelente. Excelente Y charla. 59, quirúrgico. Perfecto. Ni que lo hubiésemos practicado. Gracias otra vez por este segundo encuentro. Gracias a todos por estar del otro lado. Ahí en el chat les dejamos un link de encuesta para que puedan completarla y recibir el material del día de hoy. También les detallamos el link de Exportar TV, donde está la charla de la semana pasada. Y también está la de Gonza, que Pato mencionó al principio. Nosotros tenemos un canal de Exportar TV donde almacenamos todas nuestras capacitaciones ya realizadas. Están divididas en listas de reproducción y más o menos esta capacitación la estaremos subiendo fines de la semana que viene. Pero para que puedan ver la anterior, si la quieren volver a revivir o quizás hay personas que no pudieron participar en el encuentro anterior y la pueden ver por ahí también. Así que, Pato, te cedo la palabra nuevamente para que le des un cierre a este encuentro. Muchas gracias, Carmen. Bueno, tienen ahí el contacto por si necesitan alguna consulta o lo que sea. A veces hay algunas cosas como que se quedan rumiando y después cae la ficha de algo que no preguntaron. Nada, no sean tímidos, porque siempre digo lo mismo, la capacitación sirve si a usted le suma, con lo cual, a disposición. Que tengan un hermoso día. Igualmente, gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.